Ya se encuentra con nosotros nuestro compañero y colaborador Adrián Ramírez López para la sección de la ALIMED, las secuelas del viejo régimen, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el sobrepeso del Poder Judicial, la enfermedad autoinmune y el amparo como violación a derechos humanos. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, Adrián. Hola, ¿qué tal, Aníbal, Anaí? Pues, bueno, de alguna manera, mi de formación profesional como médico, que de repente queremos ver las cosas para explicarlas en una concepción de la salud. Y cuando hablamos del sobrepeso que existe en nuestro país como una epidemia, que genera un montón de comorbilidades y que es una de las principales causas de daños graves a la salud y fenómeno asociado a la muerte. De la misma manera, aquí ponemos el sobrepeso y lo hablamos en dos sentidos, el sobrepeso del Poder Judicial como sobrepesos, o sea, sobre esos sobrepesos que tenemos que pagar por el Poder Judicial, eh, el, el crecimiento, la necesidad de crecimiento del Poder Judicial, que se mueve muy lento para poder resolver y de alguna manera los recursos que existen en el derecho para cómo se satura el Poder Judicial y cómo afecta esta situación en la justicia en nuestro país. En ese sentido, tenemos que mencionar que hay varias figuras que están afectando gravemente el acceso pronto, expedito a la justicia, el acceso gratuito y sobre todo el resultado que el pueblo espera. Y por eso es tan importante y tan inminente este proceso de votación, de elección por los jueces eh, que, que está próximo el 1 de junio y al cual nos sumamos a que todos los que ven este programa de Contralínea puedan mirar los perfiles de los candidatos, entren a hacer sus ejercicios en los simuladores de votación que ya están ahí listos, porque eso nos va a ayudar a mejorar el modelo de justicia. No es sino un paso más en esta posibilidad porque se requiere también de grandes cambios, cambios profundos en el pensamiento de los juzgadores, de los estudiantes, de los docentes que van a alimentar a través de nuevas visiones en la carrera de derecho un modelo de justicia que tenga un sello diferenciado eh, como es parte de esta gran política o el sello fundamental por el bien de México, primero los pobres, y que este sello de clase que debe tener el juzgador para enfocar sus sentencias y sus resoluciones es muy importante. Entonces, ¿por qué hablamos de obesidad? Decimos que el aparato jurídico se ha distorsionado porque, para empezar, por ejemplo, el catálogo de penas y sanciones penales que tiene una penas muy altas hace que se interpongan muchos recursos durante el proceso y esto lleva a las personas que ya están en prisión, que ya fueron sentenciadas, a tener que prácticamente lograr el cumplimiento de las reglas Mandela y de la ley de ejecución penal, que debiera ser algo que se da por derecho, han tenido que llegar a implementar recursos eh, tanto de petición como de controversia, como de amparo, para poder simplemente tener acceso a la salud o para tener la posibilidad de un traslado, para que se respete el régimen de visitas, para que se les brinde la alimentación, el calzado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y lamentablemente todo eso impacta económicamente. Y entonces hay que estar dando cada vez más recursos económicos para mantener un modelo de justicia que prolonga y alarga los procesos y que, como hemos visto,
esta situación que se dio a partir de la huelga judicial de agosto del año pasado y que ya desde días antes venía dándose estos elementos de paro, eh, fue una situación que retrasa prácticamente un año o dos las resoluciones de amparo. Eh, Nosotros vemos que además hay una enfermedad autoinmune porque el mismo modelo de nepotismo, de tráfico de influencias, de corrupción que vive el Poder Judicial y que no logra atacarlo, se autoconsume, se autodaña, se autolesiona y es como una enfermedad autoinmune en la que lamentablemente la pérdida de la confianza del pueblo en el Poder Judicial es bastante grande. Entonces, estamos ante esta posibilidad de cambio, ante esta posibilidad de transformación en cuanto al modelo de justicia que deberá ser también acompañado con una serie de reformas y que el Poder Legislativo debe de realizar precisamente para que se pueda obtener este carácter de, eh, de justicia eh, que tenga un sello distintivo de clase, que no sea clasista, que no sea racista, que no sea sexista y sobre todo que pueda garantizar efectivamente el acceso a la justicia más allá de un sistema de legalidad. Pues esta es la primera parte del comentario. Si tienen preguntas o comentarios adicionales por este inicio, Aníbal, Anaí. Claro, Adrián, pues muy importante esta analogía que haces justamente sobre pues cómo ha funcionado pues el Poder Judicial en nuestro país, cómo ha sido, pues como tú bien lo decías, una enfermedad para muchas y muchos mexicanos. Preguntarte sobre todo si pudieras ahondar más en esta parte de cómo los amparos representan una violación a los derechos humanos, no solo porque retrasan ciertos procesos judiciales, sino porque también en algunos otros casos los alargan. Entonces también preguntarte qué más puedes detallarnos al respecto. Bueno, hay que ver que el promedio de tramitación de un amparo es más o menos desde 6 meses a 2 años. Un amparo directo, los amparos indirectos, claro, tienen un trámite mucho más corto y eso tarda un poco menos. Sin embargo, el amparo para efectos eh, que ve en el, en el, en el procedimiento que la persona que se duele del, de las violaciones a derechos constitucionales, el amparista lo que identifica es que hay vicios de procedimiento y esos vicios de procedimiento va a ordenar que el juez de origen lo subsane y luego emita una nueva sentencia. Pero aquí lo que nosotros observamos es que este amparo para efectos abre la posibilidad de generar violaciones continuadas a los derechos humanos, puesto que, para empezar, cuando las personas llegan hasta el amparo, sobre todo en materia penal, llegan hasta el amparo, han pasado ya varios años de que los hechos ocurrieron y los procedimientos en la integración de la averiguación previa o en el juicio, cuando se pide que se repongan estas deficiencias, se subsanen y se regresa, lamentablemente, con frecuencia ya eh, es son procedimientos de imposible reparación. Por ejemplo, en un dictamen pericial, como podríamos decir la gota eh, de, de sangre que se encontró en el baño ahí en ese lugar en Perugino, con el caso el caso Miranda, el caso Wallace, esa gota se hizo el dictamen pericial
pero no hubo la red de guardia y custodia de dónde se tomó la gota, no estuvo la parte de la defensa de los acusados para poder llevar la red de guardia y custodia de la gota, y esa gota se consume al momento de elaborarla, y por lo tanto, si no se está de acuerdo en el dictamen pericial, ¿cómo se puede reponer si ya no existe material para poderlo reponer? Además de las contradicciones que se dieron, como que la gota pertenecía a un cariotipo, genéticamente a una mujer, y segundo, que era compatible con el señor Wallace, cuando en este caso del de Hugo Alberto, él no era hijo biológico del señor Wallace. Entonces, esa, esa, esa reposición de esa prueba, pues es muy, ya no es posible realizarla. De la misma manera, cuando una persona ha sido detenida, ha sido víctima de tortura y pasan años y se solicita que se realice el protocolo de Estambul, el amparo para efectos, en varios de los casos que hemos visto, vienen como ya el multitratado caso aquí muy conocido de eh, de, tan conocido que tengo un pequeño lapsus, de Manuel Valenzuela Valdés, que llegó desde el 2001, que fueron los hechos y denunció la tortura, hasta el 2017, que se gana el amparo para efectos, y queda sin sentencia desde el 2017 hasta esta fecha, y todavía no se cierra la, la investigación, todavía no se cierra el expediente, no se gira una nueva sentencia. Desde el 2017 el amparo para efectos fue para que se realizara el protocolo de Estambul y se dictara una nueva sentencia. Sin embargo, ¿cuánto ha pasado? Y no ha habido otros recursos que se hayan interpuesto de amparo que detengan el proceso. Es decir, eh, son ya muchos años más allá de los 2 que establece la norma para que se dé. Y entonces, en ese sentido, la nueva sentencia, en ese sentido, han pasado ya violaciones continuadas a derechos humanos que siguen afectando de manera importante a Manuel, a su familia y demás. En el caso de Antonio Barragán Carrasco, que también ya lo hemos comentado, ¿cuántos años pasaron para que se hiciera la reposición del procedimiento? Y hasta el 2019 se le logra hacer el protocolo de Estambul, y de la misma manera, desde el año 2001 que está preso Antonio, no se ha dictado una nueva sentencia, a pesar de que ya se repuso el procedimiento y el protocolo de Estambul, porque el amparo para efectos, que se debió haber dado como un amparo liso y llano, no se hizo, y entonces prolonga la violación a los derechos humanos. Hay colegas nuestros que no están de acuerdo en esto, o sea, colegas abogados del movimiento de derechos humanos también, que no piensan que el amparo para efectos produzca violación a derechos humanos. Nosotros decimos que sí, porque además de que retrasa y retorna el proceso, genera una situación grave. Y podríamos poner en el caso de Florence Cassés, que en ese caso no se otorgó un amparo para efectos. Ahí, a pesar que lo que va a determinar la Suprema Corte en esa resolución habla de que hubo un efecto corruptor, que hubo vicios en el procedimiento y que no entra al fondo del asunto. Nunca determinó si Florence era inocente o culpable, simplemente dijo no se respetaron estas garantías y por lo tanto la libertad. Pero lo que llama la atención es que si Florence fue detenida en el mismo momento, bajo los mismos contextos del caso de Israel Vallarta, ¿por qué Israel sigue preso si la justicia tendría que valorarse de la misma manera? Es decir,
Ahí vemos este elemento discrecional del manejo del amparo para efectos como una violación grave a las garantías constitucionales. O sea, no hay ninguna diferencia en el caso de Israel Vallarta con Florence Cassés. Y entonces aquí nosotros vamos valorando esta situación. Hay otro elemento también que produce una distorsión y un retraso en la prolongación de las violaciones a derechos humanos, sobre todo en este asunto de que hay una ley Pilatos, que nosotros le llamamos la ley Pilatos en el amparo para efectos, porque cuando hay tortura, entonces la autoridad dice, bueno, pues hay tortura, entonces damos vista al Ministerio Público, que se abra una investigación, o yo concedo el amparo para efectos, no doy la libertad lisa y llana, sino que concedo el amparo para efectos para que se realice el protocolo de Estambul y demás. Y tiene ya varios años que el Poder Judicial ha disminuido el número de peritos auxiliares que realizan protocolos de Estambul. Entonces, la posibilidad de acceder a este dictamen pericial especializado tiene muchas dificultades y por lo tanto los procesos se alargan. Entre la realización del protocolo de Estambul pueden pasar 2 y 3 años, entre que se saca el acuerdo, se da a los peritos el nombramiento, estos van a hacer el examen, lo entregan, lo ratifican y se da la posibilidad de que pueda salir positivo, y luego no hay un impacto directo en el juzgador para que inmediatamente que él determina que no hay otros elementos de prueba de manera oficiosa pudiera determinar la libertad, sino que dice que, bueno, ya se entregó el protocolo de Estambul, ya lo tienen ahí, pero hasta el momento que vaya a dictar sentencia puede tener ese efecto, cuando podría ser más ágil la posibilidad de libertad. Y entonces aquí nosotros vemos cómo el Consejo de la Judicatura Federal y de varios estados de la República no amplían la lista de peritos a pesar de que hay capacidad. Por ejemplo, en mi caso, yo ya tengo 3 años congelado en la lista de peritos del Consejo de la Judicatura Federal para realizar el protocolo de Estambul, porque ellos así han determinado y que pareciera que yo no tengo la capacidad técnica pericial ni la experiencia para poder ser perito en esa materia, cuando muchos de los dictámenes periciales han sido objeto de sentencias internacionales o de sentencias en los propios juzgados para determinar la libertad de las personas. Y paradójicamente nos niegan ese acceso, no solo a mí, sino una gran cantidad de peritos que quedan rasurados de la lista, y por lo tanto, cuando se argumenta que hay tortura, en todos los procedimientos se van a tardar varios años más porque en la lista de peritos no hay, y los servicios privados para la realización de estos dictámenes, pues la mayoría de las personas no los pueden cubrir porque requieren de varios gastos, sobre todo el tema de los viáticos, porque la mayoría de las personas están en centros federales donde hay que acudir, no hay vías de acceso adecuadas, no hay transporte adecuado, etcétera, y no hay también suficientes eh, peritos acreditados para poder tener acceso, y quienes son habilitados como peritos, pues luego no tienen la calidad para poder determinar la tortura y son fácilmente combatidos estos dictámenes periciales. Entonces vemos aquí cómo aparentemente la justicia debe ser pronta, expedita, y así como se provee de defensores públicos, que también hace más falta, hace mucha falta de más defensores públicos, eh, los peritos también requieren de aumentar el número y mejores también facilidades y prestaciones para realizar su trabajo, porque esto, insisto, distorsiona y finalmente se genera mucho más gasto. Ahora, el aceptar que las personas sean trasladadas a lugares alejados
del juzgado de origen hace que luego la realización de las audiencias se difieran muchas veces. En el caso, por ejemplo, de la ratificación del dictamen de Noé Robles Hernández, víctima de tortura, en el caso Martí, tuvimos 16 audiencias, 16 audiencias desde el 2019 hasta el año pasado en que se pudo ratificar el dictamen del Protocolo de Estambul. Imagínense todo lo que significaba el retraso de llevar a las personas a una sala, de trasladar los peritos, de los juzgados, de conectarse diversos centros penitenciarios para la realización de estas diligencias y postergarlas una y otra vez. Entonces, eh, es muy importante que hoy, al momento de reflexionar nuestros votos por esta renovación del Poder Judicial, pues vayamos mirando que es necesario la participación no solo en el proceso de elección, sino en la vigilancia del funcionamiento del Poder Judicial, que debe ser también parte del pueblo garante, que debe estar en el escrutinio de estos actores tan importantes y con ello contribuir también a recobrar la figura del juez como una persona garante, como una persona de todo respeto, de toda confianza y que podamos sentir reflejados en la resolución de las sentencias porque las sentencias sean justas. Los jueces tienen también que voltear a ver el principio pro persona y estar en concordancia entre la magnitud del bien jurídico que fue dañado ante un delito y la proporcionalidad de la pena, porque eh, eh, la, la distorsión de esto produce graves daños, como es el caso que también ya les habíamos comentado de Francisco Javier Valencia Vázquez, que el daño aparentemente eran alrededor de 25,000 pesos por el robo de una motocicleta. La motocicleta fue recuperada al momento de que detuvieron a uno de los responsables, pero Francisco Javier nunca se le identificó. Y por un daño de 25,000 pesos, donde no hubo afectaciones psicológicas, donde no hubo mayor daño a la persona eh, eh, que fue desapoderada de su moto, eh, Francisco Javier estaría pasando 20 años en prisión y lamentablemente el amparo que debió haber salido en agosto del año pasado ya listado para realizar su resolución, pues todavía no se le ha podido determinar el amparo porque enseguida vino la huelga judicial y ya no pudo. Y todavía hasta hoy no ha sido revisada la sentencia, a pesar de que ya tiene más de 2 años que se presentó el recurso de amparo. Ese es el elemento que tenemos que razonar, porque además cuánto nos cuesta como sociedad, como país, este retraso explicable, pero a la vez pasmoso, antiético, eh, falta del principio pro persona, para que las personas puedan eh, tener acceso a la justicia y máxime cuando se trata de actos de injusticia con un número importante de personas que fueron acusadas falsamente porque jueces, magistrados y ministros aceptaron convalidar detenciones arbitrarias, actos de tortura que a ojos vistas los dejaron pasar y nunca tuvieron la intención de actuar como garantes ante el tema de la tortura. No es posible que un juzgador pueda aceptar la incongruencia de una declaración de una persona que es detenida por un delito y ella se confiesa responsables de 25 secuestros y otros daños cuando lo habían detenido por un delito supuestamente de portación de un arma o de droga.
Y entonces, así con esa declaración coaccionada, omiten que tiene lesiones, e incluso omiten que al momento en que fue detenido no presentaba lesiones, después presenta lesiones y los jueces no fueron capaces de decir, a ver, espérate un momento, porque esta persona tiene lesiones, si cuando fue detenida, según los exámenes, no tenía. Ya de ahí, insisto, es muy importante ese cuidado que debe tener el Poder Judicial y lamentablemente decimos que el amparo para efectos podría darse más bien como una resolución de sentencia lisa y llana para brindarle la libertad y la justicia por los vicios constitucionales, o sea, los vicios de violación constitucional a las normas, porque de otra manera no se podría conceder el amparo si no hay una violación de garantías constitucionales o sobre la base de los convenios y tratados internacionales, y tener esta visión clara del principio pro persona en una cuestión de individualizar la pena para evitar que las personas estén sin sentencia en condiciones terribles y sobre todo cuando se trata de personas inocentes. Adrián, pues esta amplia explicación que nos has dado, pues reitera sobre todo la necesidad de transformar el Poder Judicial ante todas estas tácticas dilatorias, este tipo de prácticas, esta falta de ética, esta falta del principio pro persona. En fin, en otras ocasiones, cuando han venido candidatas y candidatas a los puestos del Poder Judicial, y al hablar con ellas y con ellos, terminamos mencionando que eh, esta figura del amparo y la ley del amparo vive una profunda crisis actual por todo este tipo de prácticas que han venido desde hace varios años. Así que con estos ejemplos que nos has dado, pues queda claro cómo ha servido también el amparo como una forma para violar derechos humanos. Así que bueno, te agradecemos también por esta explicación, por los casos y por traernos esto también aquí a Contralínea y la audiencia de Contralínea. Te deseamos una excelente tarde y también un excelente fin de semana. Muchas gracias. Solo quiero agregar que Sí, nos acaba de llegar la información de que hay un brote de enfermedades diarreicas en el penal de Querétaro, en el CP1 Querétaro, y pedimos desde aquí a las autoridades que atiendan, que investiguen y sobre todo pues que brinden la atención, porque con esta temporada de calor es muy fácil que los alimentos puedan descomponerse. Al parecer es el pollo o las verduras que les están dando las que han estado en mal estado y hay varias personas enfermas. Entonces, estamos por corroborarlo, pero las fuentes que nos han dado la información son confiables para nosotros. Pues gracias por este espacio también para hacer esta denuncia pública. claro, Adrián, y también importante que en otra ocasión con ustedes, contigo y también con Astrid, sigamos de cerca este caso de Querétaro y de esta información que te acaban de pasar. Así que esperamos que en el futuro viernes tengamos también más información de esto. Te agradecemos y te deseamos una excelente tarde.